más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Vamos con la segunda parte de esta serie que la hemos titulado Dabar. Ya te expliqué el significado de la palabra Dabar en la parte número 1. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante donde vamos y rescatamos otra palabra hebrea con un gran significado. Y es sobre la vida del hijo de Jonatán, que fue a parar a una ciudad, a un lugar que se llamó Lodebar. Y en hebreo quiere decir sin, y Debar, pues es Dabar, que ya te estuve hablando la semana pasada, que significa palabra. En otras palabras, valga la redundancia, Lodebar quiere decir sin palabra. Y qué terrible es, según la Biblia, gracias a nuestra desobediencia, Dios llega a un momento que dice, ya no quiero hablar contigo, ya no hay palabra para ti. Y qué terrible el que Dios llegue a ese grado de enemistad con nosotros, de que ya no nos hable a través de su palabra. Y esto es prácticamente lo que pasaba en esta ciudad donde estaba Mefiboset. Ahí no había palabra. Ahí estaban los desahuciados, y en medio de ese mundo de desahuciados, Dios toma la decisión a través del siervo de David ir y no solo llevar palabras, sino también llevar una oportunidad a esta persona que la sociedad la había desahuciado. Sé que esta prédica te va a abrir los ojos a un gran significado que quizá nunca lo habíamos visto de esa manera. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso a Él. Bueno, habiendo hecho todo lo que hay que hacer, déjeme ahora ponerlo en contexto. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Dabar. Yo estoy haciendo un esfuerzo para que usted salga del cristianismo común y que hagamos un intento por profundizar un poquito más en la palabra. ¿Ok? Si usted es una persona que estudia la Biblia, déjeme darle una ayudita. Si usted se va al buscador de Google y usted quiere buscar Juan 3:16, entonces usted pone Juan 3:16, griego interlineal, y ahí le va a tirar Juan 3:16 en el original griego. Y cada palabra tiene un número, usted le hace clic a ese número y automáticamente lo va a llevar al origen de esa palabra, el significado de la palabra, y así nosotros podemos entender mucho más la Biblia. Porque hay que tener claro en el Nuevo Testamento que está escrito en griego, pero Jesús no habló en griego, Él habló en arameo. Entonces no solamente ahora tenemos que ir al griego, sino tenemos que ir al arameo a ver qué es lo que Jesús verdaderamente nos quiso decir. Y la serie se llama Dabar, y Dabar es palabra. ¿Qué significa Dabar? Palabra. Y es una de las palabras más complicadas en el hebreo, la palabra Dabar, porque es una palabra con mucha profundidad. Y hoy vamos a hablar de un tema parecido a Dabar, pero vamos a hablar sobre Lodebar. Lodebar es el lugar donde fueron a recluir a Mefiboset. Ya va a ir aprendiendo usted que algo tiene que ver Dabar con Lodebar. ¿Okay? Leemos la palabra y se puede sentar. Vamos a ir a
Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 8. Póngale mucha atención. Algunos de ustedes ya leyeron esta historia 1000 veces, otros quizás es primera vez que la van a contemplar. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Samuel a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Subraya esa palabra en su mente, misericordia. Va a ser muy importante en esta prédica. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel. Diga conmigo, Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. 3 nombres ahí, Maquir, Amiel, Lodebar. Todo eso vamos a estar profundizando. Verso 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo otra vez misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, póngale mucha atención, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Siéntese. Vamos a aprender bastante el día de hoy. Después de leer parte de esta historia, porque esto es solamente parte de la historia, nos damos cuenta de que en la Biblia encontramos relatos que describen perfectamente lo dura que puede ser la vida para algunos seres humanos. Muchos de nosotros creemos que la vida es buena o la vida es mala, la vida es buena o es cruel, pero la vida no tiene la culpa. La vida simplemente es el resultado de nuestras decisiones. Es el resultado de las decisiones de nuestros padres, de la gente que estaba en nuestro entorno. Y producto de sus decisiones, buenas, malas, terminamos nosotros con una mala vida. Ese fue el caso de Mefiboset. Mefiboset nació para ser un gran personaje en la historia, pero las decisiones de sus familiares lo sentenciaron a la peor desgracia. Ahora, lo bueno es que detrás de cada historia que la Biblia nos muestra, encontramos las grandes bondades de Dios. Cada vez que Dios nos muestra una historia terrible, es porque Dios nos quiere mostrar una gran bondad de su parte. Ahora, también aprendemos cómo detrás de cada una de esas historias, vemos que Dios las usa como paralelos del gran trabajo que Cristo iba a hacer en la cruz. Cada vez que nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, vamos encontrando paralelos. Así se le llama en teología, paralelos. Algo que se habla que concuerda exactamente con Jesús, ¿verdad? A eso se le llaman paralelos en la Biblia cuando nosotros nos encontramos con un versículo o una serie de versículos que como que describen a Jesús. A esas porciones le llamamos porciones mesiánicas porque nos están describiendo al Mesías. En su bosquejo, la número 1, punto número 1, ¿quién fue tu Maquir? Vamos a hablar un poquito sobre este personaje, Maquir, y lo encontramos en el verso 4. David se vale de varias personas y Dios aquí se está valiendo de varias personas para llegar al rescate de Mefiboset. Primero está este Maquir, después está el padre de Maquir, que están en Lodebar. David se consigue a Siba que le diga dónde están, y el rey David, que es el que interviene por este personaje. Ahora, usted quizás no es un poco olvidado, pero
yo le pregunto a usted, ¿gracias a quién usted está en Estados Unidos? Y le aseguro que ya no se acuerda. O nunca le ha dado crédito a esa persona. ¿Por quién está usted en los Estados Unidos? Si no hubiera sido esa persona, usted no estuviera aquí. Se nos olvida. Se nos olvida. Los que están casados, ¿gracias a quién usted está casado con esa persona? Se nos olvida, ¿verdad? La verdad es que si hablamos de temas espirituales, ¿gracias a quién usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador? Y se nos olvida. No me recuerdo, no sé, yo creo que fue mi astucia, no sé cómo llegué, pero, ¿verdad? No nos damos cuenta quién es el Maquir que Dios utilizó para sacarnos de una circunstancia difícil. Maquir dice que era hijo de un ser que se llama Amiel. Y lo interesante del hebreo es que nosotros no podemos ir al hebreo sin analizar el significado de los nombres, porque los judíos no le ponían cualquier nombre a sus hijos. No sé, nació, no sé, nació un miércoles, le voy a poner, no sé, ¿verdad? Está como aquel que dice que le puso a su hijo Huizquil Kikiri 13. Y cuando fue a sentarlo, yo quiero ponerle Huizquil Kikiri 13, y le digo, no se puede, ese nombre es raro. ¿Y por qué al Papa le llaman Papa Pío XII? Entonces yo puedo ponerle Huizquil. O sea, hay tantas locuras que la gente, nombres raros que le quieren poner a sus hijos. Está Honduras, no quiero ofender a los hondureños, pero está entre los países que más nombres raros le ponen a sus hijos. Usted va a encontrar allá a Chuck Norris, ¿verdad? Y así nombres, pero los judíos no ponían cualquier nombre, ellos ponían un nombre con significado. Y eso es bien importante, porque aquí estamos hablando de Maquir, hijo de Amiel, y cuando vamos a investigar, en la Biblia no solamente hay que investigar el nombre del personaje, sino de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo en su vida? Y fue, según la historia, fue un noble hombre de gran riqueza en Lodebar. Entonces quiero que entienda una cosa. Este hombre era rico, pero estaba en Lodebar. A veces nosotros no entendemos por qué Dios nos metió en un contexto. Y uno dice, ¿por qué no me metió Dios en otro país? ¿Por qué no me metió en otro lugar? No, que me metió aquí. Esto es una miseria, aquí es horrible, pero a ti te está yendo bien. ¿Está entendiendo? Y es que uno tiene que entender que donde Dios te coloca, Dios quiere usarte ahí. Entonces Maquir está en un lugar que nadie quería estar, se llamaba Lodebar, conocido en el Antiguo Testamento, Maquir, por ser muy hospitalario y por ser leal a la familia del rey. Si usted va a buscar quién fue Maquir, fue un hombre leal al rey David. Ahora, su figura destaca en dos momentos históricos en la Biblia. El primero es que fue protector de Mefiboset. ¿Ok? Quiero que le ponga atención a esto, porque esto no es casualidad. Es verdad, este personaje está en Lodebar, que ya vamos a entender qué significa Lodebar. Está en Lodebar, pero no está solo. Dios puso ahí una persona que lo ayudara. Y segunda cosa sobre este personaje, Amiel, es que era aliado de David. Y durante la rebelión que David tuvo, se recuerda que David tuvo un pleito con su hijo Absalón. Maquir demostró su lealtad arriesgando su seguridad por David. Y fue uno de los líderes que proveyó provisiones, alimentos y hasta camas al rey David, su ejército, cuando él andaba peleando con Absalón. O sea, Maquir no era cualquier personaje. O sea, si Dios te pone a ti a cuidar de alguien, tú no eres cualquier cosa delante de Dios. Tú eres una persona que Dios está usando para levantar a otro, porque si no eres tú, esa persona se queda hundida. ¿Está entendiendo? Entonces, Maquir es un nombre de origen hebreo y significa principalmente vendido, comprado o adquirido. Yo me imagino que Maquir decía, yo literalmente pertenezco a Dios. O sea, yo nací para ser usado por Dios. Y cuando tú honras tu nombre, quizá ninguno de ustedes o algunos de ustedes, quizá ni tan siquiera se han
se han visto en la tarea de investigar qué significa su nombre. Es para colmo de males, a los latinos nos metieron 2 nombres, ¿verdad? Dos significados. Y apellidos no se diga. Entonces, es importante, este hombre significaba vendido, comprado, adquirido. Yo me imagino que Maquir, como vivió su vida, seguramente decía, es que yo le pertenezco a Dios. O sea, yo no me puedo mover fuera del marco que Dios me permite vivir. Y cuando tú tomas esa decisión en tu vida, que tú naciste para hacer el bien, tú naciste para servir a Dios, vas a vivir para eso. Y cuando tú decides vivir para Dios, literalmente te va a ir bien. Ahora, Maquir dice que era hijo de Amiel, porque quiero que usted vaya viendo esto. Nosotros los latinos hemos despedazado nuestras generaciones. Yo me puse a hacer un análisis una vez sobre la generación de mi papá. Me recuerdo un don Enrique Figueroa, borracho. Un Manuel, no sé cuál era el apellido, borracho. Un hermano de mi papá, borracho. Mi papá, borracho. Todos están muertos ya. Eso fue esa generación. Imagínense. Yo no soy cristiano porque mi papá desde chiquito me decía el Padre Nuestro, ¿verdad? No, nosotros no conocimos la iglesia, sino hasta los 12 años conocí la iglesia. Y gracias a Dios, de pura misericordia, Dios me sacó de ahí. Nosotros terminamos trayendo a nuestra mamá y nuestro papá a los caminos del Señor. No fueron ellos los que nos encaminaron ahí. Pero si nosotros conocemos de Cristo, asegurémonos que nuestros hijos queden amarrados en Dios. Que aunque se quieran soltar, no puedan. Y sabe, usted fabrique a sus hijos, métalos en la música, métalos al canto, métalos a tocar un instrumento, y cuando crezcan, eso van a querer estar haciendo. Vienen a la iglesia y desde que entran allá, el que es baterista ya ve la batería, el que ve al otro en la guitarra ya ve el que está en la guitarra. O sea, lo llevan en la sangre. O enséñeles a predicar. Entonces aquí surge el caso de Maquir, y ya le dimos la definición. Pero Maquir era hijo de Amiel, y en la Biblia el nombre Amiel proviene de una raíz hebrea y significa pueblo de Dios, y significa también Dios es mi pariente. Entonces, si yo digo yo soy Morales, pues yo soy Morales, y yo tengo que estar orgulloso del apellido Morales. Y si soy muy buen Morales, escucho que un Morales asaltó un banco y yo ya me enojo con ese Morales porque no le está haciendo honra al nombre. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo digo soy cristiano, somos cristianos. Entonces, cuando yo veo a un cristiano, especialmente con privilegios, y que de repente va al mundo y mete la pata como si nada, a mí me da cólera. No sé a usted, pero estamos embarrando el nombre de Jesús. Creo que yo soy el único. Entonces, Maquir significa Dios es mi pariente. ¿Qué es lo que va a comenzar a criar este hombre Maquir? Pues, quiero decir, Amiel va a comenzar a fabricar a un Maquir que le sirva al Señor. ¿Qué va a ser el Maquir que le sirve al Señor? Salvar a personajes como este personaje que estaba en Lodebar. Y cuando vamos conectando, resulta que haber ayudado a una persona que cambió drásticamente para el Señor, y esta persona hizo maravillas para Dios, uno puede decir, wow, yo formé parte de ese cambio en la vida de una persona. Y eso hace una gran diferencia. Ahora vamos a la segunda, el punto número 2, significado de Mefiboset. Porque aquí Dios nos quiere dar un mensaje, y yo no voy a entender el mensaje mientras no decodifique todo esto. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar Dios hoy? Su nombre significa destructor de la vergüenza. Imagínense el nombre, el significado de este tipo, el que extermina la vergüenza. Usted no sé si se recuerda con aquellos Ghostbusters
que andaban ahí en la película, ¿verdad? Que eran los que atrapaban los fantasmas, hasta uniforme tenían y hasta una canción, ¿verdad? Imagínense, este hombre, Mefiboset, significa el que destruye la vergüenza. Y estaba en un lugar de vergüenza, avergonzado, arruinado, humillado. Y nunca se le ocurrió hacerle honra a ese nombre. No se le cruzó por la mente que su nombre significaba, tenía un valor tremendo. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que si nosotros somos hijos de Dios, somos parientes de Dios. Y si somos parientes de Dios, entendamos que Dios nos puso en la tierra para hacer una gran diferencia. Dios no nos puso aquí para venir a gastar bancas. Así no funciona la cosa. Entonces, es una historia de gracia. O sea, vemos la gracia en Jesús, que vino, dio su vida por cada uno de nosotros. Pero otro lugar donde vemos la gracia es en este hombre. Fíjese que quedó lisiado desde pequeño. Vivió en el olvido. Vivió en medio de toda la pobreza. Pero aún así el rey David lo mandó a buscar. Le devolvió sus tierras. Quiero que le ponga atención a esto. Le devuelve sus tierras. Lo sentó a su mesa como un hijo. ¿Por quién? Por amor de Jonatán. ¿Amor de quién? De un pariente allá arriba. Y yo aquí les digo a los jóvenes, tú no sabes que Dios te está bendiciendo hoy en día por amor de un padre que tuviste, que te enseñó el temor a Dios. Y ahora dice, no sé por qué, a mí las bendiciones me vienen, ¿será porque soy guapo? No, es porque Dios te está bendiciendo, porque alguien de tu familia fue quien tuvo una relación tan grande con Dios que todavía te alcanza a ti. Así como la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación, las bendiciones de Dios alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuidadito con vivir su vida. No, es que como mi abuelo fue un gran cristiano, yo voy a vivir como me dé la gana y Dios me va a bendecir. Así no funciona la cosa. Entonces, quedó lisiado el pobre muchacho. Mefiboset era de la realeza. O sea, era descendiente directo del rey Saúl, el primer rey de la historia de Israel. Y nació en un palacio real. O sea, lleno de lujos y de todo. Nieto del rey Saúl, con toda una vida de privilegios por delante. Pero en una de esos, que este rey se mete en líos con este ejército enemigo, la criada lo agarra, sale corriendo con él, se le zafó el niño de la cobija y ¡pum! Cayó, quién sabe dónde, y se le dislocó esto aquí, y el pobrecito quedó lisiado de los 2 pies. De la noche a la mañana se le escapó la gran bendición. De la noche a la mañana se le escaparon las grandes promesas. ¿No es eso lo que nos ha pasado a nosotros en ocasiones? De la noche a la mañana alguien vino y a esa muchachita bonita de 8, de 9 años la viola un desgraciado. Es exactamente lo mismo. Tú feliz de la vida, que tienes a papá y mamá, y de repente a tus 7 años a tu papá le dio la gana de abandonar el hogar, te desgració la vida. Pero en medio de eso hay que entender que la mano de Dios está ahí lista para intervenir y ayudarte en cualquier situación. Eso es lo bonito que vemos en Mefiboset. Él era de la realeza. La nodriza entró en pánico, salió corriendo y el pobre muchacho quedó lisiado para el resto de su vida. De repente su padre Jonatán también muere. Murió en batalla. Saúl también muere. Y a los 5 añitos tenía él cuando se le vino todo abajo. Su mundo se hizo pedazos. A los 5 años, que quizá no podía ni entender. Su futuro se le nubló y su ruina parecía segura. Es bueno entender esto. Es que uno a veces dice, es que yo voy a morir desgraciado. Es que yo no veo una nube de posibilidades en mi vida. Esta historia nos hace ver que cuando nosotros menos lo esperamos, Dios puede venir en nuestro auxilio.
Y fíjese que pasa de príncipe a paralítico de la noche a la mañana, de palacio a Lodebar, un lugar cuyo nombre significa, Lodebar, ya vamos a entrar a eso, significa sin nada. Imagínate tú vivir en una ciudad que se llama la ciudad sin nada, pero aún en medio de eso tienes un nombre que significa el que destruye la vergüenza. ¿De qué rayos me sirve el nombre el que destruye la vergüenza si estoy en esta miseria? Y uno crece siendo tan negativo sin ver las promesas de Dios. Ahora, su desgracia fue la consecuencia del fracaso y de las malas decisiones de otros. ¿Qué culpa tengo yo? Y por eso muchas personas crecen enojadas con Dios. Señor, pero ¿y por qué yo? ¿Qué te hice yo? Yo no te hice nada. Fue mi padre, fue mi madre. ¿Y por qué yo estoy así? Tenle paciencia porque tu Redentor viene. El que te va a rescatar viene. Dios no es un Dios que olvida al inocente. Ahora, en el momento en que lo dejan caer, el heredero al trono perdió toda posibilidad y creció hundido en la sombra de Lodebar. Ahí el pobre arrastrándose entre el polvo. Ahora, de príncipe paralítico, del palacio a Lodebar. Un lugar cuyo nombre significa sin nada, pero Lodebar también significa sin palabra. Y ahí vivió él escondido, olvidado, sintiéndose menos que nada. O sea, esta historia para mí tiene mucho valor y se parece a la historia de nosotros. Yo no sé, yo tengo mi historia. Yo no crecí en un palacio. Yo no crecí rico. Ya les he contado tantas historias. Yo crecí que cada año me compraban un par de zapatos y tenía que esperar que llegara ese par de zapatos. O sea, se cuidaban las cosas. Hoy no. Hoy las mujeres aquí tienen 20 carteras, 40 pares de zapatos. Vivió sin su verdadera identidad. Póngale atención a esto. Teniendo que abrazar una identidad producto del contexto que cambió la definición de él mismo. O sea, yo puedo tener una identidad. ¿Pariente de quién? Yo soy pariente del rey Saúl. Yo soy pariente del rey Saúl. Pariente del rey Saúl en esa desgracia en la que te encuentras. Y a veces la historia tuya pesa menos que la realidad que está viviendo. Y la realidad que estoy viviendo comienza entonces a desarmar mi verdadera identidad y a darle forma a una identidad equivocada. Soy un desgraciado, soy un bueno para nadie, aquí yo no voy a salir, aquí me voy a podrir. Entonces, este hombre está mal. Ahora vamos al punto número 3, el significado de Lodebar. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Lodebar, de esta palabra está compuesta de dos términos. Lo que significa no, y dabar, que significa ¿qué? Palabra o cosa. ¿Qué quiere decir este nombre entonces? Proviene de una raíz reconocida con pasto también. Entonces quiere decir sin palabra, sin pasto. ¿Sabes lo que significa? Que en medio de esta desgracia, cuando tú ya te creíste las mentiras del diablo, tú dijiste yo nací para ser un fracasado y de repente alguien te da una palabra. Esa palabra a veces es suficiente para que tú te levantes y la comiences a creer. Yo me recuerdo una vez, ya se las conté en alguna ocasión esta historia, fui en los días de un presidente en mi país que hizo un evento que le llamó Salvadoreños en el Exterior y sacó de Estados Unidos, sacó a 2 personas. Yo fui uno de esos que fue invitado y me tocó dar una conferencia en ese evento. Venía el más sobresaliente de Belice, el más sobresaliente de Guatemala, el más sobresaliente de Italia, 2 más sobresalientes de Estados Unidos, de Australia, todos. Y llegamos ahí y se llenó de gente que querían ser empresarios, que querían salir adelante locales. Yo me recuerdo que di mi charla y después de que di mi charla me fui, llegué al elevador y me dijo un señor, me dijo, deme la mano, me dijo, lo felicito. Qué tremendo cómo usted salió adelante en medio de sus circunstancias, ¿verdad? Y me dijo, lástima, me dijo, que yo nací para ser un fracasado. ¿De qué le sirvió la palabra que dimos?
tanta gente que dijo cosas bonitas. Había una señora de Belice que, siendo inmigrante en Belice, había llegado a ser alcaldesa de una ciudad. Y de nada sirve a veces, porque ya el diablo nos cerró el entendimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, al unir estas dos palabras significa sin esperanza, sin posibilidad, sin palabra, sin pasto. Y eso es lo que al diablo le gusta. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, cuando tú estás en pecado, mire, es que hay personas que no entienden. Fíjese, aquí pasan personas que a veces entran a la iglesia, uno les descubre un talento, ¿verdad? Que puede tocar, sí, subámoslo entonces, ¿verdad? Que pase por el proceso. Y de repente meten la pata. Y de repente, yo no sé, de repente tú pasas frente a ellos y ya no te ven a la cara. Es que le dicen a uno sin palabras, estoy metido en pecado. Y lo bueno es que después se lucha para ver si se restauran y se restauran, pero ya siguen pasando y ni te saludan ni te ven a la cara. ¿Por qué? Porque es que el que es culpable y el que es pecador no puede entrar en contacto con aquello que lo va a llevar a otro nivel. Y entonces el diablo los engaña y los deja así, como quien dice, evade al pastor, evade a los líderes, ahí llévate con, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo te está robando la posibilidad de que comas pasto, de que alguien te dé palabra. Porque lo menos que una persona quiere es que uno le diga, tenés que levantarte. Dios te puso en ese lugar para que crezcas y seas alguien grande, pero tenés que dejar de ser aguado en las cosas del Señor. No quieren oír eso. No, ellos quieren que uno como mejor, ¿verdad? No lo veo así, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Y eso pasa con toda la gente que le gusta vivir en pecado en la iglesia. Nunca le gusta relacionarse con aquellos que los van a sacar y los van a llevar a otro nivel. Siempre se relacionan con las aves de la misma calaña, ¿verdad? Con los que andan igual que ellos. Y eso es lo que al diablo le gusta. Entonces, imagínese usted lo de Bar sin palabra, sin posibilidades, sin pasto, con una identidad equivocada, aunque su nombre significa el que destruye la vergüenza. ¿De qué nos sirve eso? Ahora, un lugar para los devaluados, eso era lo de Bar. Porque es que el problema tuyo no es que eres pobre. El problema tuyo no es que eres menos quizá que otro. El problema tuyo es que estás devaluado. Tú vales o valías, pero estás devaluado. ¿Por qué llegaste a ser una moneda devaluada? Porque la gente alrededor tuyo y tú tomaste malas decisiones. Y cuando una moneda se devalúa es porque los líderes, los gobiernos tomaron malas decisiones. Si esos gobiernos se percataran y comenzaran a tomar buenas decisiones, esa moneda volvería a recobrar su valor. Entonces lo único que Dios está esperando es que tú te metas, te levantes, tome buenas decisiones, hagas cosas buenas delante de Dios y automáticamente tú como moneda vas a comenzar a recobrar tu verdadero valor. Nadie te lo va a regalar. No vas a ir a Amazon y compras $100 de valor. No, eso se restaura. ¿Está entendiendo? Ahora, fíjese cómo estaba lo de Bar, que cuando hacían un censo, vamos a contar a toda la gente de Israel. Decía, y lo de Bar, eso no los cuenten, esa es basura. Mefiboset nunca fue contado por un censo, nunca lo tomaron en cuenta en los números de Israel. Era basura. Igual que nos pasa a veces a nosotros aquí. Están haciendo un censo. No les dé su información porque somos ilegales, ¿verdad? Así estamos aquí, los censos no nos cuentan porque no valemos nada, sin darnos cuenta que Dios puso en nosotros un destructor de vergüenza. Tenemos que levantarnos en este lugar. Y si no lo vamos a hacer nosotros, levantémonos a través de nuestros hijos. Destruir esa vergüenza. Yo me recuerdo cuando vine a este país. Y me recuerdo, yo vivía ahí en Somerville, ahí por la Broadway, en una calle que se llama Everett Avenue. Y yo tenía una bicicleta y me iba a dar una vuelta en la bicicleta. Y me recuerdo una vez que fui a dar una vueltecita, estaban unos gringos ahí y me dice, ¡hey! Wetback. Fue la primera vez que yo escuché esa palabra, wetback, espalda mojada. Así nos decían. A los chinos les dicen chinks.
A nosotros nos dicen wetback porque cruzamos el río. Y de wetback, yo he pasado a que ya no me digan wetback, pero esas fueron decisiones mías. Y yo no creo que a Caris alguna vez le hayan dicho, hey, wetback, porque nuestros hijos deben de ir mejor que nosotros. ¿Está entendiendo? Tenemos que salir de ese lugar donde el diablo nos había querido meter. Ahora, lo de bar es cuando todo el mundo, esto no sé si le ha pasado a usted, todo el mundo testifica que le está yendo bien. Ya, ¿viste el carro que me compré? Carro me costó $60,000. Y compré una casa también de 2 familias, me costó $650,000. Y tú estás ahí escuchando la conversación, andas en bicicleta y pagando renta y viven 40 en el departamento, hay más cucas que gente. Y tú dices, ¿qué está pasando? Todos hemos tenido un Lodebar. Pero ¿sabe usted? El mismo Dios que tenemos en Lodebar es el mismo Dios que tenemos cuando salimos de Lodebar. Es un asunto de que nos relacionemos con Él. Eso es lo que falta. Ahora, no estamos hablando de un simple lugar. Estamos hablando de algo con mucho peso, pero peso negativo. Una declaración de un lugar donde se experimentan pésimas condiciones. Fíjese, esto es algo que quizás nos pasa a todos nosotros. Yo voy a mi país y yo no puedo dormir sin aire acondicionado. Y le ponemos aire acondicionado en el cuarto a mi mamá. Dice, no, mi hijo, la factura va a salir muy alta. Mamá, deje la bendita factura, nosotros se la vamos a pagar. Duerma tranquila. No, es que a mí hasta tos me da el aire. ¿Qué es eso? Es que ya nos condicionamos a esa vida desgraciada. Me recuerdo una vez mi papá compró un camión Dina amarillo, precioso. Y cuando compre el camión, yo me meto a trastearlo y veo que tiene aire acondicionado. Y aquel gran calor infernal, pongamos el aire, papá. No lo toque, eso se daña. Sí, pero me estoy dañando yo, papá. ¿Está entendiendo? Es la pobreza en la que hemos vivido. O las mujeres que van y se compran una crema de $250 y la ponen allá bien arriba y casi que solo la ven y a veces agarran un poquito. No, es que se me acaba. ¿Y para qué rayo la compró? Esa ha sido nuestra vida. Es que significa que venimos de Lodebar, pero Dios nos ha cambiado, pero seguimos pensando con mentalidad de Lodebar. Le compramos un juguete a nuestros niños y se lo ponemos allá bien arriba para que no lo toquen. No, es que lo va a quebrar. Cuando llega a los 17 años, el bendito carro todavía está allá arriba. Y se le fue la niñez al pobre chamaco. Y después lo llevamos a un encuentro y ahí hacen, no, es que mi papá nunca me compró ni tan siquiera un carrito. Sí te lo compró, pero te lo puso allá bien arriba para que... Entonces, en este lugar, hermano, reinaba la miseria, reinaba el olvido. Dígame usted, levánteme la mano el que nunca ha pasado por una miseria. Todos le hemos pasado, pero no solo eso, el olvido. Qué terrible cuando tienes una novia y te manda a volar, ¿verdad? O algunas mujeres que las han dejado sus maridos, algunos maridos que las han dejado sus mujeres. El olvido, el sufrimiento, la desesperanza, las faltas de posibilidades. Pero lo más terrible es la falta de posibilidad de conectar con Dios. Esa es la peor miseria. Y de ahí vengo yo. Donde yo nací no había iglesia. Pero ni tan siquiera mandaban un catecista a dar misa nunca. Allí nací, en Lodebar. Cuando llegué a conocer la iglesia, Dios mío, yo no entendía porque veía a aquellos santos y decía, ¿qué hago? ¿Me les postro? ¿Qué rayos hago? ¿Verdad? Y típico de Lodebar. Cuando la guerra se puso difícil en mi país, mi papá tomó una decisión y nos lleva a una ciudad más grande, 32 iglesias. ¿Y en cuál me meto? Yo primero me metí a los gnósticos. Y los gnósticos me ponían de cabeza en una pared como esa, ponía una toalla abajo, sembraba la cabeza y me decía, pará los pies.
¿Y para qué? Hay que transmutar semen al cerebro. ¿Qué rayos es? Si yo no he venido atrás. Salgo de ahí y me meto a los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová me meto a los mormones. Hermanos, si es un milagro que yo sea un pastor. Es que el Lodebar a mí me quedó pequeño. Mi Lodebar era peor quizá que el Lodebar de Mefiboset. Pero es que todo lo tuvimos. Lo importante es qué vamos a hacer con eso. Y ¿sabes lo tremendo? Lo tremendo es que muchos de nosotros importamos a Lodebar desde nuestro país y lo trajimos aquí. Eso es terrible. Eso es terrible. Y eso es lo que le pasó a Israel. Israel salió de Egipto, pero detrás con lazos grandes venían ellos arrastrando a su Egipto. Hablando bien de Egipto cuando Egipto los había tratado tan mal. Y allí, mire, reinaba todo esto. Número 4, el favor del rey. Esto es lo importante, que en medio de tanta desgracia, aparece el favor de nuestro Padre. Ahora, en un lugar como este, pareciera que Dios los ha dejado a todos en el olvido. A veces vivimos así, como que Dios se olvidó de nosotros. La palabra en hebreo, esto quiero que le pongan mucha atención, pero mucha atención. La palabra en hebreo más grande, tanto en griego como en hebreo, es la palabra amor. Pero amor en griego no es el mismo amor para nosotros. Amor en griego es la palabra ágape y es un amor incondicional. Es un amor que yo te doy sin que tú me des nada. Y cuando me voy al hebreo a ver cuál es el equivalente de la palabra ágape, me encuentro con la palabra abajá. Abajá es la palabra para ese amor incondicional. Lo tremendo es que se recuerda de aquella palabra que le dije al principio que subrayara en su mente. Misericordia. Mire, cuando nos vamos allí, aparece una palabra diferente. Y la palabra es la palabra Gesed. Gesed, diga conmigo Gesed. Ahora, Gesed era para referirse al aspecto del amor inquebrantable y la bondad leal. O sea, Dios nos ama. Hemos oído muchas prédicas que Dios nos ha amado con un amor ágape, con un amor abajá, lo máximo en el amor. Pero esta palabra está por encima de ágape. Esta palabra Gesed, que quizá nunca nosotros la habíamos descubierto, le habíamos quitado el polvo. En esta historia de Lodebar, un día Dios decidió demostrar que no había dejado en el olvido a Mefiboset, pero lo hace de una manera única. Según de Samuel 9:7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo Gesed, no abajá. No es un amor grande. Este es más grande todavía. Entonces, cuando tú te metes y te pones a ver que a una persona que ha estado en el olvido, que no vale nada, que está en la peor desgracia, que se le destruyó su identidad, Dios, el rey David toma la decisión de no usar un amor abajá, sino que usa un amor Gesed, mucho más alto. Todavía Cristo no ha venido al mundo. Todavía Cristo no ha muerto por cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de amor tenía Jesús para nosotros? El amor que Él tenía para nosotros no era un amor jabajá, era un amor Gesed. Y es que esta palabra es muy, pero muy poderosa. Gesed es amor de pacto. Es una lealtad inmerecida. Mire, o sea, Dios te va a ser leal aunque no te lo merezcas. Lo que tú te mereces es lo contrario, pero en medio de que tú te mereces lo peor, Dios te da lo mejor. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto no lo ofrece ninguna otra religión. Fíjese que el caso de Mefiboset es otro nivel. No es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se quedó allí, mire qué tremendo, el hijo pródigo, porque todos han oído esa parábola.
El hijo pródigo se llevó toda la herencia, se fue, la malgastó, anduvo prostituyéndose. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? 10. Calidad, ok. ¿En qué estaba soñando? Ok. Entonces, está el pródigo que se prostituyó. Insultó a Dios de todas las maneras posibles. Pero un día el pródigo dijo: me levantaré. Es que los criados en la casa de mi padre viven mejor que yo. Me voy a levantar, dijo. Voy a ir, voy a hablar con mi padre y le voy a decir a papá: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él lo ensayó. Y después no solo lo ensayó, sino que se levantó de verdad y comenzó a avanzar hacia donde el Padre. Y vemos que el Padre lo abraza, lo perdona, le pone un anillo, le pone una ropa nueva, le pone sandalias nuevas. Ya sabemos qué es lo que significa todo eso. ¿Sabe lo que significa que le ponga un anillo? El anillo en aquellos tiempos era la tarjeta de crédito. El muchacho iba a una tienda, compraba y solo ponía el sello del anillo y ya compraba la ropa que él quisiera, y el papá le devuelve el anillo, le devuelve la tarjeta de crédito al pródigo. Pero Mefiboset ni tan siquiera estaba pensando en levantarse. Él no tenía ni se le había cruzado por su corazón levantarse. El pensarlo siquiera, pero el hecho de levantarme yo, así como estoy cojo de los dos pies, levantarme yo e ir donde Dios, no, es imposible. Ni lo estaba pensando. El caso de Mefiboset es peor todavía que el paralítico del estanque de Betesda, porque el del estanque de Betesda se había metido un montón de veces al agua, pero había llegado después que el primero. Y aún, o sea, mire, el hijo pródigo es una historia triste. El paralítico del estanque de Betesda, más triste. Pero Mefiboset es lo peor. Y aún para lo peor, Dios tuvo misericordia. Aún cuando ni tan siquiera lo estaba pensando, le llegó la bendición de Dios. Es que Dios no nos abandona de ninguna manera. Ahora, Gesed está en un nivel por encima del perdón. Salah es afesis es en griego perdón, pero esto está más arriba que perdón. O sea, cuando Dios te perdona a ti, es porque tú viniste al Padre y le dices: Padre, he pecado contra ti, perdóname, y Dios te perdona. Pero no estaba ni pensando en pedir perdón. Es una historia tremenda. Ahora, es el amor inquebrantable. Aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento y define cómo es Dios, lleno de Gesed. Como aquí es donde Dios le revela esta palabra a Moisés en Éxodo 34:6. Moisés sube al cerro, a la montaña, ¿se recuerda? Y allá en la montaña Moisés, literalmente Dios le da las tablas de los 10 mandamientos. Y Dios se le presenta a Moisés en una gloria como nunca antes. Y dice el verso 6: y pasando Jehová por delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Moisés, allá en el monte. Dice que pasó delante de Moisés y proclamó Dios. Y proclamó, dice: Jehová, Jehová, dice Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Lleno de Gesed y piadoso, tardo para la ira y grande en Gesed y verdad, grande en misericordia. Amados hermanos, si el diablo le ha metido en la cabeza que usted ya no tiene perdón, lo engañó. Y termino. 5. El llamado del rey. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga misericordia? ¿A quien yo pueda hacer Gesed por amor de Jonatán? Años después, cuando le hablan a Mefiboset,
o le hablan de Mefiboset a David, David no duda. Y mire, David no va a llamar a Mefiboset porque es un guerrero. Es una pudrición, es una desgracia. Lo terrible es que aquí hay algo interesante. Según de Samuel 9:7 dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, Gesed, por amor de Jonatán tu padre. Oiga lo que dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Estaba pidiendo herencia Mefiboset? No. Mefiboset ni tan siquiera sabía que habían herencias que le podían haber quedado. ¿Quién sabía? David. En nuestro caso, ¿quién sabe si la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo de las bendiciones de Dios? Ni tan siquiera hemos estudiado cuáles son las herencias que tenemos de parte de Dios, pero Dios sí lo sabe. Ajá. Y a pesar de la gracia recibida, las marcas de la vida de Mefiboset no le permiten ver más allá. Y esta es la desgracia que nosotros tenemos que sacudirnos de nuestros lomos. Cuando David viene y le dice: Mefiboset, yo te voy a mostrar Gesed, un amor, una gracia inmerecida. Te voy a sacar de allá. Quiero que vengas a comer a mi mesa, Mefiboset. Imagínese Mefiboset todo sucio, empolvado, uñas grandes, mugre debajo de las uñas, barba sucia, pelo sucio, irse a meter a la mesa del rey. Y esto es lo duro. Según de Samuel 9:8, él se inclinó y le dijo: Señor, ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese es un serio problema de identidad. ¿Cómo tú te ves? Así se veía él, aún en la mesa del rey. Él se seguía viendo como ¿quién? Como un perro muerto. Y David le responde con palabras que suenan a evangelio: no temas, no temas, no temas. Te voy a mostrar bondad por amor de tu padre. Póngase de pie. Qué versículo tan lleno de promesas, este versículo 13 en el capítulo 9 de 2 de Samuel. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, ya no en Lodebar, Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Tú sabes de que la palabra comida con palabra siempre son como sinónimos? O sea, habiendo salido de un lugar donde no había comida, donde no había palabra, ahora Dios lo tiene en la ciudad donde hay palabra. Y estaba lisiado de ambos pies. Esto es interesante porque David maldijo a los cojos justo antes de que Dios lo conmueve a que vaya a sacar a Mefiboset de ese lugar. Por eso es que en los tiempos de Jesús los cojos estaban fuera del templo. Y aquí dice que este hombre, lisiado de sus pies, estaba recibiendo palabra, había entrado en una relación con Dios. Muchos de nosotros hemos quedado lisiados por problemas de la vida. Y en medio de cualquier circunstancia de la que Dios nos sacó, sin importar en qué lodo caímos, Dios nos puede seguir usando a pesar de las consecuencias que hemos tenido que vivir en el pasado. Hoy te hago un reto: conéctate con Dios. Haz esta oración conmigo. Repite, di: Señor Jesús, gracias por tu perdón. Gracias por el derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario. Y gracias porque hoy yo sé que paso de condenación a salvación. Y hago esta oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora te pido que te incorpores a una iglesia que te ayude a crecer. Una iglesia que esté haciendo la diferencia en el pueblo, en la ciudad donde tú estés. Y yo te garantizo que si te sigues nutriendo de la palabra de Dios y comienzas a echar raíces, tu vida nunca más va a ser igual. Y todos los que me siguen de hace mucho tiempo, gracias por estar ahí y espero que te sigamos edificando con estas series y predicaciones que por años las hemos traído a cada uno de ustedes. Bendiciones. Sé que la victoria es grande.
más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande